Curto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial, ¿no? Porque es nuestra primera Ujú. entrevista. Eso Vamos a es. abordar un tema que es de gran relevancia, como es el conflicto entre Israel y Palestina. Y para ello contamos con Youssef Elassi, un miembro del colectivo Educación por Palestina y también miembro de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. Durante esta charla vamos a explorar sus experiencias, su labor y cómo su trabajo busca generar conciencia en medio de una situación tan compleja como es este conflicto. Youssef, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta es bastante evidente y es, ¿qué mensaje le darías tú a alguien que está escuchando este podcast y que quizás no sabe mucho sobre el conflicto entre Israel y Palestina? Vale, pues gracias de nuevo. Eh, Quizás el mensaje sería que aunque el conflicto, al ser largo, también pueda parecer muy complejo, en el fondo es bien sencillo. Eh, Se trata de un colonialismo de asentamiento, se trata de gente venida de otros lugares del mundo, eh, con ganas con la intención de ocupar tu tierra y de sustituir a la población nativa, a expulsar o exterminar a la población nativa. Al final se trata de quedarse con la mayor cantidad de territorio posible, con el menor, eh, con la menor cantidad de población nativa posible. Eh, y creo que así se explica todo mucho mejor en el conflicto. Eh, la, la llegada de los colonos sionistas desde el principio ha sido planificada y sistemática para expulsar a los palestinos, que al final la población nativa, judíos en Palestina históricamente había una minoría, que además se llevaban perfectamente bien con los palestinos que allí vivían. Eh, los palestinos ya sabéis que hay un porcentaje, como un 80% de población musulmana y un 20% de población cristiana, y nunca tuvieron ningún problema con los judíos que vivían allí. Y de hecho, al día de hoy todavía hay comunidades judías no sionistas que han estado allí toda la vida, que se llevan bien, por ejemplo, con mi familia. Luego os puedo contar si queréis una anécdota al Vale, respecto. sí, porque tú eres palestino, que eso resulta obvio. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre ti? ¿Dónde naciste? ¿Dónde has crecido? ¿Y cómo este conflicto que ya lleva dilatándose durante tantas décadas ha influido en tu vida o en tu familia? Vale, no soy muy de hablar de mí mismo, la verdad no me gusta demasiado, Si no te pero bueno, importa, sí, claro. no, ningún problema, por supuesto, como no, para eso estamos aquí también, para Claro. responder a vuestras preguntas. Yo nací en Valladolid, soy hispano-palestino más bien, Ajá. y mi padre es el que es palestino, nació en Nablus, en la Cisjordania ocupada, y mi madre es de un pueblecito de León. Eh, y bueno, me decías que cómo ha influido en mí el conflicto, En ¿no? ti, Creo que en tu era. vida, en tu Hmm. familia, sí, en general. Pues tengo que reconocer que marca mucho ser digamos, un hispano-palestino o palestino en la diáspora. Es una situación de injusticia que convives con ella desde que naces. Yo la primera vez que fui a Palestina fue en el año 92, eh, y siempre lo he tenido ahí muy presente, aunque... eh, y bueno, tratas de explicarlo a la gente que te rodea, y, y sufres pues mucha impotencia, digamos, de poder hacer poco para, para solucionar esta injusticia. Claro. Lo he dicho antes en la introducción, pero lo repito, eres miembro del colectivo Educación por Palestina y también de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a involucrarte con estas plataformas, ¿no? Por Palestina? ¿Cuál fue el paso que te motivó a dar este salto? Bueno, lo mismo un poco, ¿no? Hacer lo que puedas contra esta injusticia. En el caso de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, eh,
La fundamos hace ya muchos años. Por circunstancias tuve que salir de ella, aunque he seguido colaborando con la plataforma durante un tiempo y luego, a raíz del comienzo del genocidio en Gaza, volví. Y en el caso de la educación por Palestina, somos un colectivo que digamos que está naciendo todavía, que estamos consiguiendo tener cierta relevancia, poquita todavía, porque estamos naciendo, como decía, en distintos territorios, pero que nuestro objetivo no es más que concienciar y concienciarnos también a la comunidad educativa del genocidio en Gaza y de la injusticia de Palestina, y a partir de ahí ver lo que podemos hacer. Por ejemplo, exigir a nuestro gobierno, al gobierno español, que cumpla con la legalidad vigente y que no permita el tránsito de armas por puertos españoles, que no compre y venda material militar a Israel, e incluso la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, con lo que consideramos que es un Estado claramente genocida. Ajá. Si te parece, vamos a hacer un repaso histórico por la situación, por la geopolítica geopolítica local, ¿no? de lo que es el corredor sirio-palestino. Desde tu perspectiva, más experta que la nuestra, evidentemente, ¿cuál es el momento histórico que consideras clave para entender esta guerra entre Israel y Palestina hoy en día? No te he entendido. ¿El corredor, me has dicho? Esto es muy historiador, llamar corredor sirio-palestino a la zona del Levante mediterráneo. Esto es porque soy de historia antigua y sí, no te preocupes. Es nuestra forma de llamar a ese lugar donde tantos pueblos se han... No te preocupes. Me interesaba la pregunta también extraño. Porque... No, para nada, pero me interesaba la pregunta de cara a cómo responderla, porque cuando me parecía entender por dónde iba la pregunta, estaba pensando en la declaración Balfour, pero quizás, si ampliamos el foco, había que remontarse a los acuerdos Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña. Es que esto para mí fue antes de ayer. Yo que soy de antigua, para mí, el siglo palestino, hablamos del siglo X antes de Cristo. Por eso lo llamo así. De acuerdo. Disculpa. No, nada que disculpar, está perfecto, no hay ningún problema. Digamos que para no extendernos demasiado, a lo mejor sí que voy a empezar con la declaración Balfour. De acuerdo. La declaración Balfour digamos que es la promesa de una potencia extranjera, por lo tanto la tierra no les pertenece, a otros señores que también son extranjeros, de que podían crear allí su futuro Estado. Entonces, Lord Balfour promete en este caso al barón Rothschild la futura creación de allí de un Estado judío en los territorios de la Palestina histórica. Y no es que naciera allí el conflicto, porque ya había instituciones sionistas funcionando poquitos años antes, pero es cuando empieza a coger algo de fuerza el sionismo, se podría decir. Claro. Mucha gente señala la llamada Nakba de 1948 como un punto de inflexión en las relaciones, en el conflicto entre Israel y Palestina. Para empezar, me gustaría que nos explicaras a los oyentes qué es esta Nakba y también cómo se habla de este evento en tu comunidad, ya sea hispano-palestina o más allá, ¿no? En tu familia. O mi familia allí. Bien, la Nakba en árabe significa desastre. Mira, en el plan de partición de Naciones Unidas ya es claramente injusto. Los colonos sionistas en ese momento no van a ser, aparte de que los que eran recién llegados a esa tierra, llámese como se llame, no llegaban en ese momento a ser una tercera parte de la población y poseían el 6% de la tierra. Cosas que están muy bien documentadas, entre otras cosas porque todavía están los contratos del Imperio Otomano, entonces tenían muy bien documentado las propiedades de la tierra porque era la manera de cobrar los impuestos, las autoridades otomanas sobre la población palestina. Y
Y entonces la injusticia del plan de partición, Israel lo llevó mucho más allá. En el plan de partición se le otorgaba el 55% del territorio de esa Palestina histórica, el territorio que va entre el Jordán, el río Jordán y el mar Mediterráneo, al futuro Estado de Israel, y el 45% restante a un futuro Estado palestino con Jerusalén como un corpus separatum, una ciudad, digamos, algo así como un estatus internacional. Decía que Israel, ya eso es una injusticia, creo que a todo el mundo, ¿no?, se lo puede entender. Unos señores recién llegados que ni siquiera son la tercera parte de la población, se les concede el 55% de la población. Unos señores recién llegados que también quiero dejar claro que no tienen nada que ver con esa tierra, cuando se dice el antisemitismo, no, es el antijudaísmo, que era un problema europeo. Sí. Y el sionismo, cuando llega allí, lo que hace es, no solo se queda con el 55% de la tierra, se queda con hasta el 78% del territorio, y además, lo que es más importante, expulsa a 4 de cada 5 palestinos de esa zona. Porque ni la Declaración Balfour ni el Plan de Partición de Naciones Unidas lo que permite a Israel es expulsar a la población nativa, que es lo que hace Israel. No sé si me estoy explicando, sí, porque a lo mejor con un audio y sin mapas, a lo mejor aquí es un poquito difícil. Pero no es lo mismo que te digan, oiga, usted puede crear aquí su Estado, que usted crea su Estado y expulsa a la población local. Claro. Que es exactamente lo que hizo Israel y siempre fue su plan desde el comienzo, por otra parte. Sí, bueno, la siguiente pregunta que tengo aquí apuntada es, ¿cuál es tu opinión sobre esta solución de 2 estados que propone la ONU, ¿no?, que ha propuesto durante años, pero creo que la has contestado más que decentemente? ¿Crees que esta solución es viable hoy en día, en 2025? Bueno, la respuesta creo que es un poco una perogrullada, pero ¿crees que es viable en 2025 continuar con esta medida que adoptó la ONU hace ya casi 80 años? ¿Crees que ves algún tipo de solución al conflicto a medio y largo plazo? Respecto a la última pregunta, ¿veo algún tipo de solución? Sí, soy optimista, o intento serlo. Creo que debemos ser optimistas. No nos queda otra. El otro día escuchaba a un ponente decir y se lo oigo allí en mi familia, y la verdad es que yo hay veces que soy más pesimista que mi familia, y que la gente que escucha hablar allí. Pero decía el ponente que la desesperanza es algo que el pueblo palestino no se puede permitir. Es un lujo que el pueblo palestino no se puede permitir. Respecto a la solución de los 2 estados, bueno, hay que decir que la solución de los 2 estados que proponen, que no es lo mismo que el Plan de Partición de Naciones Unidas original de 1947. En el Plan de Partición de Naciones Unidas al futuro Estado palestino se le daba, ya te digo, un 45% del territorio, y había conexión entre el norte de la Palestina histórica, el centro, y una franja de Gaza ampliada que a su vez tenía conexión con esa Cisjordania. Lo que ha propuesto la comunidad internacional, ya no Naciones Unidas, desde 1967, o cuando empezaron, no desde 1967, sino desde que empezaron las negociaciones de paz, de los acuerdos de Oslo, desde el 1993, 95, bueno, podríamos remontarnos a los, ya que estamos aquí en España, a la Conferencia de Madrid en 1991. Es mucho menos que eso para los palestinos, es menos del 22% del territorio en Cisjordania y Gaza, una Cisjordania y Gaza reducida. Y no creo que sea la solución. ¿Por qué no? Porque es injusta, primero, obviamente, porque es inviable, porque no solo, a ver, es Israel el que nunca ha aceptado y nunca aceptará esa solución, pero es que además es inviable, entre otras cosas, porque dentro de Cisjordania hay 750.000 colonos israelíes. Sí. Son colonos armados hasta los dientes que no aceptarían de ninguna manera salir del territorio palestino ocupado. Hay que decir que estos colonos, según el derecho internacional, en esto no creo que haya ninguna discrepancia con ningún internacionalista,
es un crimen de guerra. Todos los colonos, o sea, tú no puedes traspasar población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Eso es un crimen de guerra definido así muy claramente en la realidad internacional. Pues a pesar de eso, llevamos décadas con estos colonos que solo han hecho que aumentar y aumentar en la Cisjordania ocupada. Para que os hagáis una idea, también en Gaza había menos de 8.000 colonos en el año 2005. Israel los sacó de allí básicamente porque les era muy costoso mantener la seguridad de esos colonos dentro de Gaza, y vendió el gesto como un gesto para la paz o algo así en ese momento. Y sin embargo, ese mismo año entraron más de 70.000 colonos en Cisjordania, también territorio palestino ocupado. Y eso además también les requirió muchísimo esfuerzo, y estuvo a Israel, pues no sé si decir al borde de la guerra civil, pero desde luego les costó un punto. Tú imagínate lo que sería sacar 750.000 colonos mucho más armados que antes desde Cisjordania. Complicado. Desde luego, como digo, las acusaciones de crímenes de guerra contra Israel se han repetido a lo largo ya no solo de este recrudecimiento de conflicto, sino durante las últimas décadas. Le cedo el micrófono a Fran, porque lo estoy viendo ávido por hacerte alguna pregunta más. No, estaba escuchando encantado, ¿no? Yo sé de todo lo que decía y todo eso, y me estaban surgiendo preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ahora estamos ahora en marzo de 2025, y la pregunta que yo te haría era, ¿qué papel crees que están jugando, ¿no?, los actores o mediadores internacionales, pues por ejemplo como Estados Unidos, en el conflicto, ¿no?, hoy en día? Bien, pues lo primero que habría que decir es que no son mediadores, ahora mismo, hoy en día, son colaboración directa e imprescindible, Estados Unidos concretamente, pero también Egipto o Qatar, pero sobre todo Estados Unidos es un colaborador imprescindible para el genocidio en Gaza. Sin las armas estadounidenses no se produciría el genocidio. Pero es que además, sin la complicidad europea también, no habría ocupación, no habría apartheid, y por supuesto tampoco habría genocidio. Entonces, cuando muchas veces se nos vende esto de los mediadores internacionales, bueno, sí, al final la asimetría es tan brutal en este, si queremos, entre comillas, conflicto, sí, exacto, que bueno, pues claro, a los palestinos muchas veces no les queda aceptar lo más remedio que imposiciones. Entonces, Estados Unidos, desde el 67 para acá, desde 1967 para acá, un poco después quizás, ha sido la que ha ejercido el papel este que dicen de mediador, que siempre al final Estados Unidos siempre está del lado de Israel, sí, por las presiones que ejercen allí el lobby israelí, el AIPAC, el American Israeli Public. Y bueno, y hoy en día también el CUFI, esto es Christians United for Israel, Cristianos Unidos por Israel. También hay un porcentaje de cristianos sionistas pequeño comparativamente, desde luego. Pero el AIPAC tiene mucho poder y el hecho es que trabajan muy bien también con la fontanería de la política estadounidense. Y desde las elecciones primarias ellos presumen en sus redes sociales que los candidatos, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos, el 100% de los candidatos que apoyan son los que ganan. Te hablo de condados pequeños ya, no hace falta. Y luego, por supuesto, cada vez que un candidato a la presidencia de Estados Unidos ejerce como tal y se va a presentar a las elecciones, lo que aquí, digamos, serían las elecciones generales, tiene que pasar por el Congreso del AIPAC, de este lobby, y decir la misma frase que la dicen todos sin excepción. O sea, la alianza de Estados Unidos con Israel es inquebrantable, y eso lo han dicho todos los últimos presidentes estadounidenses. Entonces, no es un mediador honesto, es parte del conflicto entre unos y otros. Ojalá fuera algún día así. Es posible que esto cambie, no lo sé, es complicado, pero sí que se está un fenómeno más reciente, aunque ha existido históricamente,
pero cada vez es más numeroso. Los judíos estadounidenses y a nivel mundial ya no quieren que Israel hable en su nombre. Y dicen esto de no en mi nombre, not in my name. Y esto que dice Netanyahu y cualquier presidente y primeros ministros israelíes que hablan en foros internacionales, dicen lo primero que dicen, en nombre del pueblo judío, ¿no? Pues dicen, no. Claro, Dice, usted hable por los judíos israelíes. Yo soy a lo mejor judío estadounidense, judío español, judío argentino, judío... Y hay algunos que quieren, son argentinos y se van a migrar a lo que ahora es Israel o a los territorios palestinos ocupados generalmente. Y hay otros que ni van ni quieren saber nada de ello y que además reniegan del genocidio y que son muy activos. Hay colectivos, no sé si os suena, Jewish Voice for Peace, Voces Judías por la Paz, son los que empezaron las acampadas en Estados Unidos protestando contra el genocidio en Gaza, son los que ocuparon el Capitolio, son los que... Entonces, hay cada vez más judíos en el mundo que se niegan a que Israel hable en su nombre, que se manifiestan y que toman medidas para protestar contra Israel. Este conflicto, claro, ahora cuando la gente, desgraciadamente, ¿no? Ponemos los medios de comunicación o todos los días, a la gente casi cada día hay como una especie de actualización de este conflicto, es decir, estamos en un momento como muy convulso, y entonces, porque ha habido como muchas treguas fallidas, nuevas ofensivas, que si alto es el fuego. ¿Cómo ves desde tu punto de vista o desde tu familia en la situación en Gaza y en Cisjordania ahora mismo? Pues tanto para mí como para mi familia, como incluso considero que para la mayoría de los observadores objetivos informados, lo que quiero decir es que no me parece, o sea, lo digo con todo el respeto, sí. No me parece un conflicto al uso. Es un genocidio de manual. No sé si corresponde leer una definición legal de lo que es un genocidio, pero bueno, los puntos básicos de un genocidio son 5 y con cumplir uno de ellos basta para que sea considerado legalmente un genocidio, según el Estatuto de Roma. Y los puntos son la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que conlleven su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños o niñas del grupo a otro grupo. Claramente Israel, a cualquiera que conozca un poquito de esto, cumple 4 de los 5, al menos en mi opinión, yo lo creo. La dificultad para que la Corte Internacional de Justicia les condene por genocidio, como con otros genocidios, radica en demostrar la intencionalidad, porque normalmente los genocidas pues, no dejan escrito en un papelito queremos hacer un genocidio. En el caso de Israel, la intencionalidad, yo creo que hay muchos expertos en la materia, creen que está de sobra demostrada porque ha hecho un montón de declaraciones genocidas, tanto el gobierno como altos oficiales del Estado israelí. Entonces, yo tengo la esperanza que les condenen por genocidio de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo organismo jurídico de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo veo en Gaza? Pues veo que la intención de Israel, desde luego, nunca fue salvar a los rehenes, sí hubo a los rehenes israelíes. Si hubiera sido así, llevábamos pocos meses de genocidio cuando con un pacto con Hamás consiguieron liberar a muchos rehenes. El pacto, esa primera tregua la rompieron y esta segunda tregua en la que también liberaron a muchos otros rehenes, también la rompieron. Claro, para ellos es fácil, digamos, porque no hay presión de la comunidad internacional y menos desde la llegada de Trump todavía para que esto pare. Entonces, la voluntad, en mi opinión, nunca fue liberar a los rehenes, siempre ha sido, por un lado, diezmar a la población palestina de Gaza, tanto como puedan, o como les permita la comunidad internacional, porque supongo que no pueden permitirles exterminarles a la totalidad de los gazatíes, de los palestinos de Gaza, pueden exterminar a 2,3 millones de personas, pero
pero sí que pueden diezmarles, no sé hasta qué punto, y pueden hacer la vida tan imposible a la gente como para que parte de ellos a lo mejor decidan irse, como es esto con el plan este distópico de Trump en Gaza, de hacer un resort en Gaza y expulsar a 2,3 millones de palestinos de allí. Seguramente bastantes menos porque, mira, no sé si me vais a preguntar por ello, pero sí que me gustaría decir una de las cosas con las cifras de los asesinados en Gaza y de las asesinadas en Gaza, es que se dan las cifras que da el Ministerio de Salud de Gaza de los asesinados por los bombardeos. Y esas son la gente que han podido demostrar su identidad y expedir un certificado de defunción. Los asesinados, luego están los que están bajo los escombros, que no han podido expedir el certificado de defunción, y luego están todos los muertos por hambre, sed, frío, enfermedades no tratadas que si no hubieran destruido los hospitales o las funcionalidades de la mayoría de los hospitales podrían haber sido salvados, el bloqueo de la ayuda humanitaria, incluidos los medicamentos, incluidos los anestésicos. Entonces se cree la revista, ¿cómo se llama la revista? Una de las revistas científicas más importantes en la actualidad. Nature. No, la otra, hay básicamente tres, Nature Science, creo que es británica, si no me equivoco. Bueno. Somos de letras. Vale, luego si no lo podemos buscar, yo os lo comento, da igual. El caso es que hace muchos meses se creía que eran más de 168.000 fallecidos, ahora se cree que son ya más de 300.000. En cualquier caso, está clarísimo que los asesinados y las asesinadas son muchos más por esto que os decía, por el bloqueo de la ayuda humanitaria, por la muerte, el sed, las enfermedades, las epidemias, porque están bebiendo agua no potable. Es un asedio medieval, es una pura salvajada. El corte de la electricidad y los suministros básicos, han desalojado hospitales dejando bebés en incubadoras, han destruido un hospital oncológico. ¿Qué diríamos si, bueno, se me hace impensable pensar que esto le sucediera a Israel y diríamos, aquí ya están no sé qué diríamos de los palestinos si hubiera, desde luego no esto, pero una milésima parte, pues de lo que hace Israel, pues estaríamos todos poniendo el grito en el cielo. Lo vimos con los ataques también del 7 de octubre y con todas las mentiras que se virtieron entonces también, incluidos bulos como esto de los 40 bebés decapitados, ¿os acordáis? Estuvieron en la prensa durante los primeros días, 40 bebés decapitados en la prensa mundial. Se demostró luego que eran bulos, lo tuvo que reconocer el propio Biden y el propio Netanyahu, y ya estaba sembrado. Esto es como que ya estaba sembrada la semilla para deshumanizar a los palestinos, porque esto es como un shock en la gente. Dice, hombre, si se han sido capaces de hacer esto, pues claro, acabad con ellos. Y bueno, pues luego se ha demostrado que fue una táctica exitosa, tristemente. Dentro de este conflicto, ahora justo cuando estabas hablando, ¿no?, del 7 de octubre, esto, uno de los principales, quizá, elementos, ¿no?, o claves por los que hemos estado hablando es Hamás, ¿no?, que has hablado antes. A mí me gustaría saber qué opinión tienes acerca de las acciones de Hamás y otros grupos palestinos, ¿vale?, que, digamos, bajo tu opinión, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú? Y especialmente, ¿cómo se percibió el ataque de Hamás del 7 de octubre, en lo que es Palestina? Es decir, si el pueblo palestino, me gustaría saber a mí por lo menos, si el pueblo palestino se alegró de ese acontecimiento, vamos a llamarlo así, o si por el contrario renegó de ese ataque, si no recuerdo mal, fue contra estaban celebrando una fiesta, ¿no?, en alguna localidad israelí. No exactamente, eso fue parte del ataque, lo primero, pero bueno, si quieres, lo primero que hacen es atacar digamos, los cuarteles militares en la frontera, porque si no, no pueden acceder a territorio israelí, que por otra parte me gustaría decir que es justo, no sé si os sabéis, pues si no os lo cuento, los habitantes de Gaza, 4 de cada 5 habitantes de Gaza son de origen refugiado.
Y muchos de esos refugiados son del territorio que ahora es Israel, ahí cerca de la frontera de Gaza, que Israel les expulsó en su día, tanto en 1948 como en 1967. Bien, me decíais varias preguntas. ¿Qué opino de Hamás y de los ataques del 7 de octubre? Bien, varias cosas. Antes de decir mi opinión sobre Hamás, Sí. hay que decir que Hamás fue fundado en 1987. Tanto la limpieza étnica de 1948 como la Nakba, la Naksa también en 1967, la ocupación, el apartheid, todo esto lleva mucho antes que la creación siquiera de Hamás. Ya no te digo, por supuesto, de los ataques estos del 7 de octubre, sino de la creación de Hamás. Y otra cosa que me gustaría decir es que una cosa son las determinadas acciones que a mí me pueden no gustar, pero lo que sí que está claro es que la legalidad internacional deja muy claro que cualquier población ocupada militarmente, como es un caso claro, y así lo dicen todas las resoluciones de Naciones Unidas, incluidas las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ni siquiera Estados Unidos ha podido vetar, es que la población de un territorio ocupado tiene derecho a defenderse por todos los medios ante la potencia ocupante, incluyendo la lucha armada. ¿Qué ocurre? Que claro, esa lucha armada, para que sea legítima, tiene unos límites, y que en este caso, a mí no me importa decirlo, o por lo menos en mi opinión, en este caso no se respetaron esos límites. ¿Qué sucede también? Claro, que me parece muy injusto poner el foco en que justo digamos, la víctima, el ocupado, tenga que respetar siempre y en todo momento los límites de la legalidad internacional, cuando hay otra potencia mucho más fuerte que tú, que no ha respetado nunca jamás la legalidad internacional. Entonces, ponemos el foco, no digo vosotros, por supuesto, digo, la prensa internacional en ese momento, la comunidad internacional y con todo el poder de propaganda que tiene Israel, se pone en el foco cuando hay un grupo palestino que no respeta esos límites, incluso a veces también hasta respetándolos. Pero se pone el foco ahí. Israel en las últimas décadas ha masacrado en Gaza a personas por miles y nunca había pasado, nunca se había remontado este escándalo, que me parece muy bien. Ojalá cada vez que un ser humano inocente muere, todos pongamos el grito en el cielo. Lo que no puede ser es que solo se ponga el grito en el cielo por unos y no por otros. A mí me parece muy bien que cualquier ser humano inocente tiene el derecho a la vida, es el derecho más sagrado de todos. Nos escandalicemos. Pero claro, si te masacran año sí, año no, a 1.000, a 1.500, a 2.000, a 500, Operación Margen Protector, Plomo Fundido, estos nombres escabrosos que pone el ejército israelí en Gaza, claro, en los que además bombardea hospitales, bombardea campos de refugiados, bombardea lugares de especial protección civil, según el derecho internacional, y no pasa nada, usa armas prohibidas, demostradísimo, también fósforo blanco en lugares densamente poblados, que es armamento prohibido, bombardea escuelas de Naciones Unidas. Durante décadas ha estado haciéndolo. Por parte de palestinos, sino de, por ejemplo, en nuestro caso en España, el chef José Andrés o su asociación fue atacada por israelíes, si no recuerdo mal, ¿no? Por el ejército israelí. Sí. Lo fue en su día y ha vuelto a ser atacada hace días. Fue ya hace aproximadamente un año. Unos coches de World Central Kitchen, esta organización del chef José Andrés, que iban claramente identificados como muchas veces las ambulancias palestinas, las ambulancias. Entonces, sí, lo que decía, es muy injusto que pongamos el foco justo en la víctima y no en el agresor, cuando este agresor si multiplica a la enésima potencia los crímenes que haya podido, no los crímenes, sino los, digamos,
las ilegalidades, en este caso, respecto al derecho internacional, tanto por unos para otros, llamémoslo así. Y mira, con tu pregunta se me ocurre otra cosa. Yo entiendo que desde luego desde España nos preocupe más cuando algo nos atañe a nosotros, pero no es solo desde España. En mi opinión, y creo que es un deber decirlo, creo que hay algo de racismo en todo esto, que no importen lo mismo las vidas de unos y de otros. Creo que hay algo de racismo en todo esto. Al final, estos colonos israelíes son blancos, en su mayoría provenientes de Centro Europa, de países caucásicos, Eso es. estadounidenses, venidos a una tierra en la que la gente somos más morenita. Y creo que al final el sionismo no dejó de beber del racismo europeo de los tiempos coloniales. Lo que pasa que es que parece que en Europa todos teníamos claro que esos tiempos coloniales habían quedado atrás y que la dignidad de los seres humanos eran todos la misma. Pero desde luego para Israel nunca ha sido así. Nunca ha sido así. O sea, nunca ha valido la misma la vida de un palestino que un israelí. El problema es que también desde Estados Unidos y desde Europa parece, y desde luego desde los medios de comunicación, parece que hay a un porcentaje de población que no le importa lo mismo. Desde luego en los medios de comunicación, cuando mueren palestinos, como te decía, para que mueran palestinos y salgan las noticias, hay un umbral. Hay un umbral que, no sé, a veces pueden ser 15, a veces pueden ser 10, a veces pueden ser 20, y dependiendo, claro, si ya los matan todos los días, pues entonces el umbral va aumentando. A lo mejor tienen que matar a más de 50 para que salgan las noticias, como ahora en Gaza, ¿no? Pero que muera un israelí, a veces no hace falta que muera un israelí, ponemos el foco, coño, que jamás ha tirado un cohete, no ha habido ni un herido, pero ha tirado un cohete, ¿cómo se les ocurre, ¿no? Resistir y tirar un cohete y tal. Entonces, no sé si apreciáis este foco. Para mí, desde luego, es claro. Estoy de acuerdo con lo que dices y además te podría poner ejemplos de racismo judío remontándome hasta el 3000 a.C. casi. Pero profundizando en el ataque del 7 de octubre fue, ¿no? Sí. Las imágenes que nos han llegado son las de un grupo de combatientes armados, bueno, no diré que muy profusamente, sino armados con lo que han podido, fusiles, llegando en parapente a territorio israelí y después, pues, entrando más allá en el territorio y masacrando a que son colonos o israelíes en general, ¿no? A mí me resulta extraño que un servicio de inteligencia tan prestigioso como es el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, no fuera capaz de poder ver que se aproximaba a ese ataque por parte de Hamas o de Palestina, como queramos llamarlo. ¿Crees que este ataque del 7 de octubre ha sido una excusa elaborada por los propios israelíes, lo que se suele llamar un ataque de falsa bandera, para justificar después o para legitimar el posterior ataque israelí sobre Palestina? Pues no lo sé, es una de las posibilidades. Es cierto que en Gaza está 24 horas vigilada constantemente. Y es cierto que en ese momento Israel no tenía los destacamentos habituales en la frontera con Gaza, porque muchos los habían llevado a Cisjordania, entre el otro territorio palestino ocupado. Entonces, no sabría decirte, yo creo que es una de las posibilidades, también los propios palestinos y las propias palestinas discuten de ello. No lo sé, es complicado de saber. Hay gente que cree que no, hay gente que cree que sí. Lo que sí que parece bastante claro es que la lentitud en reaccionar a ese ataque del ejército israelí propició que el ataque fuera más allá de que la propia resistencia palestina, Hamas y otros grupos, porque no fue el único Hamas que entró, fuera más allá de lo que ellos creían. Ellos creían, Hamas llevaba tiempo que anunciando que lo que quería era secuestrar a algún soldado israelí.
entre otras cosas porque Israel tiene secuestrados en cárceles israelíes a miles de palestinos y un porcentaje importante de ellos sin cargos, en detención administrativa, lo llaman ellos, incluidos niños, por cierto. Tiene encarcelado, secuestrado, digo yo, Israel. Entonces, volviendo a ese ataque, lo que está bastante claro es que él decía que la lentitud de la respuesta israelí, del ejército israelí a ese ataque, propició que ese ataque fuera mucho más allá de lo que la propia resistencia palestina creo que se hubiera imaginado. Yo creo que ellos imaginaban un ataque corto en el que ellos capturaban a algún soldado israelí para intercambiarlo con presos palestinos, como había ocurrido otras veces con el caso de Gilad Shalit o como tal. Entonces, bueno, quizás también con algún objetivo político de romper o por lo menos posponer los acuerdos que tienen algunos países árabes con Israel. Bueno, sería un tema más largo, pero desde luego lo que sí que está claro, en mi opinión está muy claro, es que el ataque duró más de lo que la propia resistencia palestina había planificado, y por eso llegaron entre otros sitios al concierto en el que estaban haciendo el festival que llaman Festival de la Paz. Me río yo de un Festival de la Paz que lo haces en la frontera hacia un territorio asediado durante décadas, en el que tiene la gente cortes de luz y que solo tenían unas horas de luz al día, y que además es un campo bueno, a día de hoy es un campo de exterminio, pero que lleva muchos años siendo un campo de concentración, un gran campo de refugiados. No sé si... Mira, me gustaría explicar el origen de la Franja de Gaza, no sé si os parece oportuno ahora. Por favor, Pues mira, la Franja de Gaza no es un territorio palestino que haya existido de por sí. Existía la ciudad de Gaza, que como dice un historiador israelí, antisionista también, Ilan Pappé, era una ciudad multicultural, abierta y diversa, en la que convivían algunas de las comunidades religiosas más antiguas del mundo, judíos, cristianos y musulmanes, que vivían perfectamente antes de la llegada del sionismo a Palestina. Y que además estaba en la Vía Maris, en la ruta comercial entre el Cairo y Damasco, después también con una ramificación hacia Bagdad. Y eso lo hacía pues, ser un paso de viajeros y hacer un sitio muy multicultural. También, por otro lado, era un sitio, Gaza y sus alrededores, en el que parte de la burguesía palestina iba a pasar sus vacaciones, iba a la playa. ¿En qué momento pasa eso a ser este rectángulo que crea Israel, en el que expulsa allí a la mayor parte de los palestinos, a muchos palestinos de lo que luego se convirtió en el Estado de Israel, de la Palestina histórica? Les expulsa y les encierra en ese rectángulo que crea Israel. Pues en el momento en el que, tanto en 1948 como posteriormente también en el 67, pero sobre todo en el 48, Israel consigue hacer esta limpieza étnica que te digo, expulsando a la gente, pues normalmente cerca de sus fronteras, ¿no? Al norte de Palestina los expulsa al Líbano, a Siria, a Jordania, hacia el este, y en el sur, con el mar y con el Sinaí, lo que sucede es que estos millones de refugiados que luego, bueno, lo que luego se han convertido en millones de refugiados, en ese momento eran 750.000 personas en el 48, hacia Egipto no les pueden echar. ¿Por qué? Porque Egipto cierra fronteras. Consiguen echarlos hacia Siria, Líbano, Jordania, que decía, pero no hacia Egipto, porque Egipto cierra la frontera y no permite que los palestinos sean expulsados más allá de lo que es ese rectángulo que es la Franja de Gaza. Y entonces por eso Gaza se convierte en un gran campo de refugiados, en el que ya os decía, 4 de cada 5 habitantes han sido expulsados de sus casas en varias ocasiones, pero se convirtieron tienen estatuto de refugiados la mayoría desde 1948. Hay que decir también, como hemos hablado de legalidad internacional, es que la resolución 198, si no me recuerdo mal,
Sí, 198. Bueno, en cualquier caso hay una resolución de Naciones Unidas en la que exige a Israel que permita la vuelta de los refugiados palestinos, de la población refugiada palestina, a sus hogares. Claro, esto Israel no lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Pues porque la ideología fundamental del Estado de Israel es el sionismo. Entonces, si tú quieres, como pretende el sionismo, un Estado judío, mayoritariamente judío o exclusivamente judío, ¿cómo vas a permitir que la gente que has echado para que sea mayoritariamente judío vuelva a sus hogares, regrese y entonces ya no es mayoritariamente judío? Claro, claro. Entonces, esto es cómo se explica el conflicto todo el rato, y con este ejemplo que os he puesto, este rectángulo creado artificialmente que es la Franja de Gaza, se explica, creo que también de un modo bastante gráfico. Desde este punto de vista internacional en el que estamos ahora abundando, Occidente por lo general siempre se ha posicionado, casi sin excepción, del lado de Israel, por lo general gracias a la acción de Estados Unidos. Últimamente vemos algunos países, como quizá España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, que empiezan a mostrar cierta tibieza en sus relaciones con Israel y que comienzan a reconocer el Estado de Palestina. Pero más allá de este ejemplo, que apenas tiene importancia para la situación en la región, ¿ves alguna potencia o un país de cierto poder que realmente apoye la defensa de los intereses palestinos frente a Israel? Aparte de Irán, por ejemplo, porque vemos que el conflicto casi trasciende fronteras. Ha habido algún intercambio de misiles entre Israel e Irán. Hemos visto a Israel bombardeando Líbano, creo que era, ¿no? Pero a pesar de estas respuestas no muy contundentes por parte de Irán, no hemos visto a ningún país posicionarse, al menos hasta donde yo sé, posicionarse del lado de Palestina. A ver, países que se hayan posicionado, sí existen algunos, pero no son la mayoría de lo que llamamos el sur global, no es de la... Cuando aquí desde Occidente, sí, cuando decimos la... Exacto. Cuando llamamos a la comunidad internacional, generalmente lo llamamos a Occidente. Exacto, muchas veces nos olvidamos que la comunidad internacional son todos los países que lo componen, no solo nosotros, ¿no? Bueno, ha habido acciones muy importantes como la denuncia de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Eso es. Y luego hay países que han hecho declaraciones también importantes, algunas simbólicas, otras reales. A mí simbólica, por ejemplo, sé que no tiene mucha importancia para el mundo en que vivimos hoy en día, en el que solo importa el poder, y desgraciadamente muchas veces así, pero a mí me pareció muy simbólico la declaración del presidente namibio, no me acuerdo si era el presidente o el primer ministro namibio, y es que les dijo a los alemanes, cuando el gobierno alemán puso el grito en el cielo porque les acusaran de genocidio a Israel, y dicen, vosotros que hicisteis el primer genocidio en suelo africano con el pueblo namibio y luego hicisteis el genocidio nazi con el holocausto, vais a volver a cometer el mismo error de negar ahora un genocidio y propiciarlo, porque dando armas al Estado israelí. Eso es. Entonces, a mí me pareció de un romanticismo brutal y muy simbólico. Y luego hay casos que bueno, yo creo que se pueden ir dando casos. Ha habido las declaraciones del gobierno holandés. Hasta ahora no, bueno, decíamos del gobierno en España, del gobierno de Sánchez. La realidad es que en España, como os decía, no ha dejado ni de comprar ni de vender armas a Israel. Totalmente. Y de ser país de tránsito. Ellos lo niegan, pero los hechos son los hechos y no sé. Ellos al principio decían, no hemos adquirido nuevas licencias. Bueno, pues al final se ha demostrado que han adquirido, no muchas, por pequeño valor, pero nuevas licencias de venta. Y también de compra, porque lo importante, Israel, o sea, el genocidio es posible porque Israel, que publicita sus armas como testadas en combate, incluso testadas en Gaza, es capaz de vender luego esas armas a otros países y eso le permite mantener, digamos, esta economía de la muerte. Eso es. ¿Qué sentido tiene entonces reconocer el Estado de Palestina? Sabiendo, como sabemos todos, que hay compra-venta de armas con Israel. No, ninguno. Bueno, simbólicamente
puede estar bien, pero más allá de eso no tiene gran sentido. Yo lo que quiero es que apoyen en los mismos términos que Sudáfrica la denuncia por genocidio, que dejen de pasar por armas por territorio español, que por cierto no es una petición que haga yo porque soy hijo de palestino, es una obligación legal. Es una obligación legal del gobierno español. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma es para prevenir el genocidio. No hace falta que lleguen a condenar a Israel para genocidio. Y ya hay una denuncia y ya hay pruebas más que sobradas, como expone el propio tribunal, para creer que lo que se está llevando a cabo puede ser o que es plausible al menos que sea un genocidio. Ya veremos si les condenan o no y ya veremos las presiones a las que tiene que estar sometidas el tribunal, que tiene que ser brutal. Sí, pero sí. Creo que existe una posibilidad. También han pasado algunas cosas. También parecía muy difícil que el Tribunal Penal Internacional, el otro tribunal también ubicado en La Haya, pidiera órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, y las pidió. No podía pedirla con mucho más oficiales porque entre otras cosas, porque el ejército israelí ha publicado en sus redes sociales crímenes de guerra muy abiertamente. O sea, tienen las redes TikTok y los han publicado abiertamente y han presumido de ellos. Entonces, ¿podrían pedirlo más? Sí, pero bueno, desde luego es algo inédito que ya hayan dictado órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Y sobre eso ha dicho Polonia, bueno, el primer ministro de Polonia, que si Netanyahu pone un pie en su país, lo detienen. Eso a mí me sorprendió mucho. Que un país abiertamente diga: vamos a seguir esta orden de arresto, aunque sea contra un presunto aliado, ¿no?, de Occidente, porque a Israel siempre se la ha considerado como la punta de lanza de Occidente frente a una hipotética amenaza de países árabes, islámicos, como queramos. Sí, es un discurso que, por cierto, también es más largo quizás, pero es un discurso que yo creo erróneo. Yo no creo que creo que Israel es más una amenaza para Europa, si lo piensas bien. Eso está claro. Que una... Especialmente para España. Totalmente. Sí. Por otro lado, me he acordado, hablando ahora, no sé de qué estamos hablando en Naciones Unidas, que luego no contesté del todo la pregunta de la posibilidad de los dos estados. Sí. Entonces, si me permitís, lo retomo ahora. Sí, claro. Mira, la solución de los dos estados decía que era injusta e inviable, sí que os comenté por esto de sacar a los colonos de Cisjordania, si os acordáis, pero lo que no comenté es cuál sería la solución justa. Dije que es injusta e inviable esta, pero ¿cuál sería la solución justa? Bueno, es muy sencilla. Para todos los habitantes de esa tierra, los mismos derechos. Para todos los habitantes de la Palestina histórica, incluso ahora Israel, me da igual, llamémoslo como es, los mismos derechos. No es tan utópica. Convivencia entre palestinos e israelíes ha existido desde la creación del Estado de Israel y sigue existiendo alguna, desde luego con sus problemas, como es obvio, pero podría existir. Podría ser, y desde luego es mucho más realista que pensar en dos estados a día de hoy, en mi opinión. Y sin duda y en definitiva es muchísimo más justa. Pero al final este sistema de apartheid, esta desigualdad, incluso entre la ley, entre unos y otros, tiene que acabar. Y la única manera pragmática que se me ocurre es con los mismos derechos para todos y la vuelta de los refugiados a sus hogares. Al final, bueno, como os decía al principio, esto es un problema de colonialismo, de asentamiento. Ha habido casos en los que se ha triunfado este colonialismo y han conseguido eliminar total o parcialmente a la población nativa. Lo que pasa es que en otras épocas, creíamos que en esta época ya no era posible, claro. Así la segunda mitad del siglo XX, el siglo XXI, pero en otras épocas sí ha sucedido, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Había otros casos de colonialismo, de asentamiento, no hablo del colonialismo tradicional, sino de sustituir o eliminar a la población nativa, que han fracasado. El caso de Argelia, los franceses tuvieron que salir de Argelia y no consiguieron eliminar a la población nativa, ni sustituirla, ni siquiera dejarla en guetos bantustanes en Palestina, como ahora nos dejan en pequeñitas ciudades con la limpieza étnica, que ya casi no, los pueblos y las aldeas cada vez se van haciendo más pequeñitos porque te hacen la vida imposible, no puedes. Entonces, yo al final me enrollo mucho y me voy, porque siempre parece que tengo ansiedad por contar y explicar, porque es normal, porque pero sintetizando,
diría que esa es la solución que me parece justa y viable. Los Realmente mismos derechos. Esto da para hablar muchísimo. Ujú. Da para mucho. Bueno, aunque por ahora mis preguntas están Yo formuladas. sí. Si quieres, Fran, Sí, yo solo continuar. tengo una, porque antes estabas hablando bueno, no hemos estado hablando de la historia, ¿no? Con Israel, cuando lo de la división de los estados, etcétera. Siempre a mí me ha maravillado y quiero que se me entienda de forma irónica, la maravillosa habilidad que ha tenido siempre Israel de manipular la historia y el discurso a favor del mismo, ¿no? Es decir, ha pasado a lo largo de varias épocas en la historia, pues, con la misma Nakba, con la Guerra de los 6 días, que decir, Israel siempre justificaba que la culpa, por así resumirlo, ¿no? La culpa es del otro y por tanto yo me tengo que defender, ¿no? de ello. Entonces, teniéndote a ti, me gustaría también saber tu opinión, ¿no? Es decir, Israel suele justificar esas operaciones militares siempre lo que hace como defensa propia, ¿no? ¿Cómo responderías tú desde el otro punto de vista, ¿no? Desde la otra parte, a este tipo de argumentos que siempre Israel esgrime para justificar ese tipo de cosas? Sí, pues has explicado muy bien su narrativa, ¿no? En su narrativa, ellos siempre son las víctimas y hay veces que desde ya llegando a lo, no sé, a lo ilusorio, no sé, a lo surreal, a lo surrealista, perdón. Hay veces que parece que los palestinos hubieran ido por todo el mundo buscando sionistas para atacarles, ¿no? En vez de ser los sionistas los que vinieron a Palestina para expulsarte o matarte. Entonces, bueno, pues la respuesta sería dos. Una, si cogemos cualquier periodo de la historia de esta limpieza étnica, de este genocidio a día de hoy, da igual el periodo que cojas, casi más largo, más corto, tú ves que siempre el agresor es el mismo y siempre en una proporción infinitamente mayor, ¿no? A veces 10-1, a veces en los periodos de menor desproporción a lo mejor 4-1, a veces, pero siempre empieza a un lado y siempre se defiende otro. Israel siempre es el agresor, como es normal. O sea, te quiero decir, como es normal, en el momento que tú vienes y tienes que ocupar un territorio, expulsar a esa gente a veces puede querer decir, oye, que yo quiero volver. Mira, en Gaza era interesante porque a veces también me dice la gente, bueno, pero es que el pueblo palestino no ha utilizado también tácticas pacíficas, ha sido multitud de veces, huelgas generales, grandes manifestaciones. La última que se me ocurría, así que aquí casi salió en los medios internacionales y españoles, pero muy poquito, claro, como una nota al pie, pero en 2018 y 2019, no sé si os acordáis, desde Gaza, como os decía, la mayor parte de la población de Gaza es de origen refugiado y entonces organizaron lo que llamaron las marchas del retorno, pidiendo su derecho de volver a sus hogares en lo que ahora es Israel. Y incluso en algunos, bueno, da igual, básicamente así. El caso es que en esas marchas eran completamente pacíficas, incluso con un aire, digamos, festivo, con música, iban allí la gente reivindicando, pero con un aire casi festivo. Y la respuesta del ejército israelí fue esperarles en montoneras con francotiradores y tirar a quebrar los huesos o a matar. Mataron a gente, todos por supuesto civiles, no milicianos. Iban, pues me acuerdo, un anciano que todavía quería reclamar su derecho a volver a su tierra, con una enfermera tirándola en silla de ruedas, les dispararon. Al cabo de varios meses, eso durante varios viernes seguidos, al cabo de varios meses, habían matado a centenares de personas, no sé si fueron, no me acuerdo la cifra exacta, 200 ahora mismo, algo así. Las marchas del retorno podéis verlo, hay imágenes incluso en YouTube, y hay incluso imágenes no solo de las marchas, también hay imágenes desde el lado israelí con militares presumiendo de a cuánta gente había matado o a cuánta gente había disparado tal, civiles que iban solo pidiendo por su derecho de regresar. Entonces, las demostraciones de pacíficas del pueblo palestino son
numerosísimas. Una de ellas, por cierto, es esta camiseta que llevo aquí puesta, de boicot a Israel, es BDS, es una iniciativa también no violenta de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, que es una campaña que nace de la sociedad civil palestina pidiendo a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo que practiquen el boicot a Israel y a las empresas que apoyan a Israel. Entonces, sí, es verdad que Israel ha conseguido controlar esta narrativa siempre y siempre consigue presentarse como el atacado. Y desde el punto de vista, esto por un lado, hay otro punto de vista que es el punto de vista estrictamente legal. Y desde el punto de vista estrictamente legal, lo que hay que decir es que es Israel el que incumple decenas de resoluciones de Naciones Unidas, como decía, tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad. Es la potencia ocupante y, por lo tanto, tiene la obligación legal de proteger a la población ocupada. Y, sin embargo, vemos lo que hace con ella. Eso es. Entonces, pues bueno, es lo que tiene que tener también, pues sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, pues mucho control sobre medios de comunicación. Claro. Y mucha capacidad de presión. Yo he conocido anécdotas que me han contado periodistas o gente, trabajadores de medios pequeñitos que dicen, joder, que somos un periódico de provincias y que llamó el otro día a la secretaria del embajador israelí, lo pasó al director de mi periódico con el embajador de Israel aquí, ¿sabes? O sea, tú imagínate que yo que sea, con la Gaceta de Salamanca, se llama un periódico, pues un caso muy similar, conocido, ¿no? Publican una nota y te llaman y te ponen, oiga, que usted no sabe usted lo que está diciendo, cómo se atreve y tenga usted cuidado con lo que hace, porque a lo mejor su puesto peligra. Es tremendo, sí. Bueno, pues no sé yo si tenemos más preguntas. Esto da para mucho, como hemos dicho antes, pero llevamos ahora mismo 1 hora y 2 minutos. Creo que para empezar ha estado bien. Yousef, muchísimas gracias por tu testimonio tan valioso, por tu prisma sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Fran, gracias como siempre por tu ayuda. No, yo quiero agradecer especialmente a Yousef, ¿no? Y digamos, todo lo que nos ha contado, la realidad desde un punto de vista muy personal también, y que, bueno, y después de escuchar todo esto, ¿no? de estas historias, hemos analizado un poquito también, pues eso, todo lo que está pasando con el conflicto Israel-Palestina, te da una sensación mucho de impotencia, ¿no? Muchas veces también de frustración, cuando has estado hablando también de otros aspectos, de tristeza, pero es verdad que también a lo largo de todo este podcast que hemos hecho también es verdad que veo como también como una especie de ilusión y de determinación, ¿no? Por parte de gente, en este caso también Yousef, para luchar y hacer ver todo lo que está pasando con este conflicto. Así que yo te lo agradezco muchísimo, Yousef, mucho, porque la verdad que realmente nos has dado una perspectiva también distinta, diferente, humana y crítica a la vez sobre este tipo de conflicto que realmente nos asola y que realmente pues nos tiene totalmente en shock prácticamente a diario. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Fran y Javi. Yo sí que me gustaría acabar con no sé, cuando cuento esto, pues siempre me parece que bueno, simplemente siendo realista a veces eres un poco pesimista o estás contando un panorama muy trágico, pero creo que hay motivos para la esperanza. Os contaba antes un poquito de los judíos en el mundo, la campaña de BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, ha tenido ciertos éxitos. La solidaridad internacional, internacionalista, a lo largo del mundo, pues ha cogido cierta fuerza, también en España, por cierto. Y creo que, bueno, a pesar de todo, a pesar de mucho, porque es a pesar de mucho, pues quiero creer que todavía hay algún motivo para la esperanza y un motivo para creer en la humanidad, porque para mí esta causa para mí Palestina es un poco la causa de la humanidad, ¿no? Es una causa por la lucha por la justicia y los derechos humanos más básicos y más elementales. Así que animo a la gente que nos escuche a que se sume a aquello que pueda en organizaciones de solidaridad con Palestina, en mi caso, pues bueno, por hacer un poco de publicidad de lo mío, de la plataforma solidaria con Palestina de Valladolid o la Educación por Palestina.
Y más allá de Palestina, en que le importe los derechos humanos, que le importe las vidas humanas, porque si no este mundo pinta muy mal. Si no nos importan otros seres humanos, este mundo pinta muy mal. Así que ánimo y seamos valientes. Venga. Muchas gracias. Mantengamos el optimismo mientras podamos en la medida de lo posible. Muchas gracias, Josep. Gracias, Fran. Gracias a ti. Gracias a Esto ha vosotros. sido Watergate. Si os ha gustado este contenido, por favor, suscribíos, comentad, dadle al like, etcétera, etcétera. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.